Tengan ustedes muy buenos días. Les habla por acá el doctor Omar Martínez, profesor de esta institución, profesor de posgrado en algunas oportunidades en la Católica, profesor de algunas clases de la Libre de Colombia y en otra universidad a nivel de tener la oportunidad de clases, en la Autónoma de México y en otras más. He sido conferencista, escritor, todos los libros de mi haber, primero leo crítica hace muchísimos años y actualmente Justicia Divina se encuentra en Amazon, eh, 3 doctorados, 3 maestrías, 3 especializaciones y un sinnúmero de diplomados. Pero eso son cuestiones accesorias que uno va adquiriendo a través del estudio. Y digo accesorias porque en el momento en que cada quien tenga que partir al oriente eterno, pues no se lleva absolutamente nada sin haber cumplido las buenas acciones que ha hecho. Y en este caso, lo que dedicamos a la parte académica, pues lo que hacemos es llevar el mensaje del conocimiento a las personas que quieren compartir con uno también sus conocimientos. Siempre he dicho que ser el docente no es saberlo todo, es saber dialogar con sus alumnos o participantes y también saber escuchar para que fluya aquella lluvia de informaciones tanto del tutor hacia los concursantes y los concursantes hacia el tutor. Lamentablemente, pues tengo que decirlo, pues, invocando las palabras de aquella historia de venezolano, amigos invisibles. Y digo amigos invisibles porque uno, pues, comienza las clases y parece que son invisibles porque uno no ve a nadie que esté pendiente de la clase. Voy a dar la apertura a la asignatura y hoy tenemos una clase que se denomina casación penal, creo que de maestría. La casación penal es un tema muy importante porque es la que pone reparo a aquellas sentencias, muchas veces emitidas por los administradores de justicia y por algunas circunstancias carentes de la aplicación de las normas de derecho establecidas. Selecciona algunas instancias, algunos derechos de la persona y que deben ser remitidas directamente a las cortes penales cuando hablamos de la corte penal, del derecho penal, y que también se aplica la casación en otro tipo de ramas del derecho procesal, como son el procesal, como son el procesal civil, laboral, penal, administrativo. E inclusive se acude a la sala constitucional, la parte constitucional, cuando uno considera que se le ha vulnerado el derecho a través de las otras salas. Cosa que está allí en el contexto escrito de lo que debería ser, que en algunas circunstancias no lo es. Y no lo es porque todo esto ciñe el lazo para todo. Y se establece que cuando sale una decisión de un tribunal de juicio, pues uno anuncia recurso a ir directamente a la corte penal de cada estado y que eso debe ser respondido a la mayor grado posible a través del lazo que está establecido, que es recibir la apelación que hace el juez, el abogado que se siente lesionado con sus clientes, y que el juez de juicio pues debe notificarle a la fiscalía que existe la apelación hacia la decisión dada, que no le fue favorable a la parte, y debe remitirlo a la corte. Pero si el juez en ese momento se fue de vacaciones, o se enfermó, o pasó la renuncia, pues si se pasó la renuncia hay que esperar que la administración de justicia nombre juez. Se han dado casos que muchas veces el juez puede durar un año sin aparecer, y mientras tanto, pues el expediente duerme el sueño en un una gaveta.
Y allí estamos en presencia de la vulnerabilidad del derecho y de normas constitucionales establecidas en sus articulados del debido proceso. Porque si yo estoy invocando un recurso de apelación para que vaya a la corte regional, para ver qué decisión sale allí y si es posible ir a la instancia superior de la casación penal al Tribunal Supremo. ¿Qué culpa tengo yo, tiene mi asistido o mis asistidos, que fuese haya ido, haya renunciado por cuestión de reposo? Simplemente debería la administración no me voy a accidentar para que le dé fluidez a aquella operación. Pero como a nadie le importa la vulnerabilidad del derecho, pues dejan aquello allí. Yo, este tema de la casación penal, me gusta explicarlo con los detalles. Las veces que he tenido la oportunidad de dar esta clase, pues la he dado y soy de los que creo que una clase de 40 minutos, 45 minutos, y son 3 clases nomás, no es materia, no es tiempo suficiente para poder llevar la explicación de lo que es la casación penal. Porque para casar, se dice en términos coloquiales, la casación te requiere saber. Y a mí siempre me ha gustado dar esta clase, explicando a los participantes que yo no puedo ir a darle a ustedes casación penal sin explicarle a ustedes cosas elementales del proceso. ¿Por qué elementales? Porque hay muchas cosas que van fluyendo desde el inicio del proceso y que alguien ya desaparecido, que se denominaba Eric Pérez Sarmiento, al igual que yo, le hemos dado a esos recursos el denominativo de remedios procesales. Porque cuando nos vamos hacia la parte del mundo animal, con estos ejemplos tan sencillos, pero que pueden ser analizados desde el punto de vista filosófico, nos lleva a tomar las directrices de poder ser un buen litigante. Cuando se tiene amor a la profesión. ¿Qué ha pasado más que todo en los últimos años? Quizás eran las circunstancias, quizás era la falta de apego a la falta de ética profesional del que hace esa bella labor de la defensa en los litigios, que es buscar la verdad y acompañar a su asistido o a sus asistidos, cuando son varios, uno solo, ya sean hombres o mujeres, o ya sean adolescentes, inclusive, a que sean objeto de un buen proceso. Y para eso no hay nada más importante que utilizar los recursos procesales, bien denominados los remedios procesales. Y cuando hablaba de ello, explicaba ahorita del mundo animal. Los animales, por lo regular, muchas veces los vemos comiendo del mundo vegetal hierbas. Y cuando lo analizamos de ese punto de vista, vemos que eso es algo que ellos consumen para limpiar su aparato digestivo y que se denominan purgante. Y esas hierbas les hace a ellos una limpieza estomacal y ellos se purgan de esta manera. El animal busca cómo curarse el mismo. De alguna oportunidad se purga. Nosotros los seres humanos, cuando estamos chicos, nuestros padres
también nos dan algunos medicamentos para generar unas purgas. O nos colocamos ya en la etapa adulta o todavía adolescente o también de niños algunas inyecciones para contrarrestar, no ser objeto de algunas enfermedades, el polio, la fibrosis, la tuberculosis, una cantidad de enfermedades, el sarampión, la viruela. Entonces nos ponen o nos colocan algunas inyecciones. Cuando nos pillamos por allí con un clavo oxidado, con una lata, nos inyectan algo en la pierna, altura del muslo, o en la parte del ombligo, del estómago, uno que se llama antitetánico. Esto evita que pueda haber una contaminación que por supuesto cause problemas a la salud. Entonces, eso dicho, se denominan remedios o medicamentos que sirven para curar de cualquier enfermedad al organismo, al cuerpo humano. Y el proceso judicial, en cualquier de sus estancias de ramas del derecho, también tiene remedios, porque es que los recursos no son más sino remedios. Y los remedios aplicados a tiempo, los medicamentos aplicados a tiempo, nos evitan enfermedades. Y los recursos o los remedios procesales invocados y solicitados a tiempo nos evita un resultado fatal dentro del proceso. Y nos ayuda a tener un resultado exitoso. Y le voy a explicar, cuando empezamos en la parte penal, desde el momento de la aprehensión del sujeto o de los sujetos, debe de comenzar a buscar los remedios respectivos para evitar ciertas irregularidades o anormalidades dentro del proceso que vayan a lesionar los intereses constitucionales establecidos a nuestro asistido o inclusive su vida propia. Porque para nadie es un secreto que los centros de reclusión pueden ser objeto, la persona que va allí, del contagio de alguna enfermedad, porque esos centros de reclusión carecen de las higienes y el sitio adecuado de reclusión y puede ser objeto de contaminaciones. Y también puede ser objeto de vejámenes, de violaciones, que obligan en determinado momento a la persona a atentar contra su propia vida, o si no, otro que atente contra su propia vida. Entonces, esos remedios de recursos que se establecen a través de la norma deben ser aplicables en el principio del proceso hasta llegar al final del mismo para poder invocar lo que es el recurso de casación, que es el último recurso que se logra hacer. Pero si hacemos los recursos empezando, los remedios empezando, probablemente vamos a tener un buen camino andado. Les voy a poner, por eso yo siempre he dicho una cosa. Para uno colocarse los zapatos, vamos a hablar del sexo masculino, por lo regular, y que debe ser en materia de higiene, asearse los pies, secárselos, colocarse el calcetín o las medias, ponerse el zapato. Si el zapato es de trenzas, pues tiene que amarrarse el zapato, amarrar bien las trenzas para comenzar a caminar. Ahí es cuando ya hemos superado lo que son los recursos, los remedios procesales iniciales para poder ir a la casación.
Ya nos aprendimos a colocar los pies, colocar los calcetines, poner los zapatos amarrados, es cuando ya vamos a casación. Pero no podemos aprender a amarrar los zapatos si ni siquiera nos los sabemos poner, ni mucho menos colocar las medias. Si perdemos con las damas, se limpian sus pies, se pongan sus uñas, se ponen su calzado. Entonces, toda la vida tiene un ciclo. Entonces, pues a mí siempre me gusta ir a hablar de la casación de un principio. Le estoy poniendo esta fase inicial porque debemos comenzar primero que la casación nace a través de la norma constitucional. Yo traigo siempre para estas clases un portafolio que fui diseñando poco a poco y traje a votación una cantidad de jurisconsultos. Y tenía por allí un texto de hace muchos años del doctor Duque Corredor y de otros insignes escritores del derecho sobre lo que es la casación. Y la casación nace a través de la norma constitucional. Nuestra constitución, que nace desde el principio de la Gran Colombia, dio inicio a la casación. Lo mismo que para Ecuador, lo mismo que para los países que conformaban, que conforman, independientemente de tantas discrepancias y xenofobia existentes hoy en día, de unos contra otros, donde pareciera que el derecho humano para nadie vale y las aplicaciones del derecho internacional, las teorías del derecho internacional, los tratados internacionales, pareciera que son siempre puramente bagatela y nadie le para eso. Establece lo que es la casación. Y los recursos están allí, son los recursos que inicialmente, perdón, son los recursos que inicialmente se van invocando. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando una persona es sujeto a una detención, viene a la audiencia de presentación. En esa audiencia de presentación, por lo demás violatoria de toda norma jurídica, ya que allí se lleva a la persona ante el juez de control de guardia, donde simplemente aparece un papel que se denomina acta policial, que no es más sino el acta de aprehensión, y que ya va tipificado el delito con todos sus artículos, y que lo ha hecho el funcionario policial. Ese tiene la capacidad intelecta, académica y jurídica de colocar los delitos ya él, de acuerdo a su libro de delitos, y colocar los articulados, que él los lee por allí o tienen ya una chuleta allí para colocarlo. De broma no le pone la pena por cada articulado y lo sentencia. Traen al joven o a la joven esposado, le quitan a la esposa del palacio, justicia, y vamos a la audiencia, hace acto de presencia del Ministerio Público, lee la minuta del acta policial que ha hecho el funcionario y solicita, de acuerdo a eso, sin haber tenido esos 48 horas siquiera el tupé de haberlo leído, solicita la privativa de libertad. El juez de control, que debe estar para sanear el proceso y que debe ser garante del debido proceso y de la aplicación de la norma, tiene toda la autoridad y la autonomía de decidir en ese momento si da a plenitud lo solicitado por la Fiscalía o deroga cualquier situación e inclusive solicitar de inmediato la libertad de la persona y ordenar que eso quede sin efecto por cuanto no están dadas el derecho probatorio para imputar a esa persona. Sin embargo, la persona queda allí detenida y es cuando ustedes
como defensores ya tienen que estar comenzando a invocar los recursos o lo que denominamos los remedios procesales. Y no es más, sino que usted establezca un escrito donde debe de solicitar al juez de control levantar esa medida gravosa de detención preventiva por una más leve, que puede ser perfectamente la libertad de inmediato y la presentación al tribunal. ¿Por qué que el derecho a la libertad nace con uno? Es un derecho natural. La libertad no tiene precio. La libertad está invocada en toda carta magna de cualquier república, o de cualquier estado, como se quieran llamar, o de cualquier país. Es un derecho natural que nace con el hombre, con el individuo, y que debe ser respetada, y que está suscrita a través de los tratados internacionales, que es nada más y nada menos que el derecho a la libertad. Socavar la libertad de una persona simplemente por libre albedrío, porque le vino en gana, o porque simplemente se puso en complacencia allí con los dos jueces y fiscal y dejaron a una persona detenida, o con el mismo funcionario que llevó el parapeto ese del acta policial, que inclusive está colocando unas cosas que ni siquiera son, que muchas veces uno dice que resistencia a la autoridad y asociación para delinquir, y resulta que el tipo estaba solo y lo agarraron muchas veces en su casa. O lo hicieron antes de presentar una boleta de citación para que presentara el despacho de presto y lo daron preso. Esa fue la resistencia de la autoridad. Eso es lo que se llama sumisión a la autoridad, porque le mandaron una boleta de citación y de buena forma se presentó allá y entonces quedó preso. Resistencia a la autoridad. Asociación para delinquir. La asociación para delinquir es muy clara y es muy específica. Luego están en delitos de delincuencia organizada. Y esa asociación para delinquir debe darse el concurso de 3 personas para poder hacer una asociación para delinquir. Y son delitos que tienen que ver con la administración pública, de delincuencia organizada, o contra el Estado, o contra la vía privada de las personas que son delincuencia o grupos de delincuentes organizados. Entonces hoy en día todo el mundo, asociación para delinquir, agarran una persona y asociación para delinquir. No, porque es que está asociado con unas personas. Estamos investigando, sí, pero ya lo están pechando a su país y tiene que quedar detenido. Entonces, ¿qué le corresponde a ustedes? Invocar un recurso, hacer un escrito, solicitar al ciudadano juez, que en virtud de lo que ha pasado en la audiencia tal, en el día tal, esta defensa considera pertinente al ciudadano juez tomar la decisión de quitar esa medida gravosa, como era privativa de libertad que se acordó, y dar una medida menos gravosa, como es la presentación al tribunal y ordenar su libertad. Ese escrito debe usted presentarlo en un lapso mayor de 48 horas. Y ese escrito debe ser decidido por el juez, porque no tiene ni siquiera que llamar a la fiscal para decidir si va a decidir o no, es directamente por usted. Entonces, ¿qué suele suceder? Perdón, que muchas veces a uno dice, en los tribunales, ay, profe, ¿cómo hago yo que tengo un muchacho que está preso, que fue ya va para la audiencia el pasado mañana, pero está detenido? ¿Y usted qué hizo cuando le tuvieron? No, pues lo dejaron privado de libertad. Y yo pues comencé a hablar con la familia y tal. No hizo nada, no ha hecho nada. Entonces, eso no es negligencia por parte del abogado. Eso se llama pereza jurídica. Tiene pereza jurídica o no tiene la capacidad jurídica e intelectual para poder saber decidir qué va a hacer. Entonces hay que trabajar, pero hay que estudiar, hay que analizar las cosas, porque vamos a retomar del punto de la conversación que iniciamos la charla hoy de clase. Cuando no hacemos los remedios procesales en el debido momento, es cuando estamos permitiendo que esa persona vaya a un centro de reclusión a posiblemente ser contaminado con la enfermedad, inclusive a perder su propia vida. Aún más, estar pendiente en el momento que esa persona es trasladada a la audiencia de presentación, a la presentación, a ver en qué estado viene.
Y si esa persona, usted que viene maltratado con hematoma, solicitarle al ciudadano juez de control de audiencia que hay que estar en guardia, por favor, enviar directamente a ese ciudadano a que sea examinado. Pero como no se puede creer tampoco en lo que pasa en las partes de medicina forense, solicitarle al ciudadano juez permita la asistencia de un experto, de un médico privado para que también sea examinado y ese informe del médico particular de la clínica sea remitido directamente a medicina forense para que sea evaluado por el médico forense y contratado por el que hizo el examen del que lo hizo cuando se le pidió. Porque es que llevan la boleta y dice aquí se presenta Pedro Pérez por el delito tal y tal y tal y tal y se da constancia que está en perfecta salud. Sí, pero ¿cómo sabe uno que está en perfecta salud? Eso es el deber del abogado. Y ahí comienza el camino, el viacrucis de los recursos procesales, de los remedios procesales, para cuando se tiene que ir a casación, también vaya bien. Algo muy elemental. Hay otra cuestión que no puede pasar nunca, que es que muchas veces lo buscan para que asista alguien que ya está detenido y que quedó detenido porque que hizo la presentación en la audiencia inicial, no hizo nada, solamente cobrar. Entonces usted va o envía con alguien el nombramiento. El interno, después, otra cosa, después de llevar el nombramiento a determinado cuerpo policial y esperar allí a ver cuándo le da la gana de que pasar la hoja para que lo sacara el muchacho, para que firme el nombramiento, porque resulta que eso tiene ahora días. Ahora en algunas partes son los días miércoles, en otras son los días jueves, en otras partes son los días lunes. Entonces usted llega y no le pueden dar el nombramiento porque resulta que el día lunes el señor que tiene que ver con la captura, que tiene que ver con los calabozos, el señor está reunido con el jefe de investigaciones, está reunido con el jefe de la delegación, pero está reunido con alguien, no está hablando por celular. Entonces tiene que ir en la mañana y si usted llegó en la mañana y está reunido, pues tiene que quedarse por 8 días. Pues. Te queda risa, sinceramente, cómo se vulnera el debido proceso. Y hablamos y vociferamos y las autoridades que gobiernan el país y algunos que tienen que ver con esto y que hablan mucho de derechos humanos, saben que esto sucede. Y eso no es más sino violación del debido proceso por parte del mismo Estado. Entonces, ¿qué pasa? No te firman el nombramiento y te lo firman, entonces vas y lo traes allí y lo entregas a la oficina respectiva que está en los tribunales. Y entrega los allí. Y el detenido, ¿cuándo va a certificar ante el tribunal que esa firma es real y certificar o legalizar, que ella quiera llamar ese nombramiento que le dio? Entonces resulta que trasladan al detenido para la audiencia preliminar y usted lo asiste, o cualquier abogado, el abogado defensor lo asiste y ve por el expediente, que eso es otro tema que tenemos también que hablar sobre la audiencia preliminar. Pero no ha estado pendiente qué pasó con el papel del nombramiento. Y entonces resulta que se comienza el juicio. Comienza lo que llamamos el viacrucis, donde lo que usted plantea allí en defensa no tiene validez. Porque usted así, mi doctor, que yo creo que es conveniente esto, mi doctor. No, 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 no. Y no me venga usted con cuento, doctor. Aquí esto no procede aquí. Eso, si usted quiere alegar eso, vaya, aléguelo a juicio. Aquí lo único que tenemos establecido para hoy es una audiencia donde el señor aquí, el ciudadano fiscal, como lea, el fiscal hace su exposición, acusa, reafirma, no pide la pena de muerte porque no está establecida la pena de muerte. Y muchas veces no es ni siquiera el fiscal que lleva el expediente, la causa. Sino lo que iba pasando por el pasillo y como el otro no llegó, entonces lo llaman a ese, mire, venga un momentito que aquí hay un detenido. Bueno, entra acá. Sí, mantengo todo lo dicho aquí, listo, que quede preso. Pero mire, doctor, que doctora, no, no, aquí no, aquí solamente, aquí lo que usted le queda a su asistido es que admita los hechos.
La docemitaria le dice que usted va a pagar tanto, pero si al mí te queda tanto, y porque no tiene antecedentes, supuestamente te queda tanto. Entonces a mí está hecho. Qué fácil. Qué fácil de jugar con el trono humano. Qué fácil de negociar. No son todos, por supuesto, todos pues. Entonces allí estamos en presencia de un mercado persa, que es donde se vende la dignidad de un ser que muchas veces ni siquiera ha cometido el delito, pero se queda detenido. Va a quedar detenido, que tiene que quedar detenido y no tiene más alternativa, queda preso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se hace allí no tiene ningún valor, pero en función del juez de control que he visto algunos, porque he tenido la oportunidad de asistir a algunas personas cuando estaba bastante activo en el parte del litigio, yo un día casi no voy para allí, de decidir y decir, aquí no hay nada, ciudadano fiscal, aquí no hay nada, de decir, y cuando la víctima de repente en cuestión de accidente de tránsito y eso quiere decir, no, pero que, entonces a mí quién me va a asistir. Señor, yo no le estoy, oh, señor, yo no le estoy negando a usted los derechos como víctima, pero yo como juez de control considero que aquí no hay ningún delito para yo mantener privado de libertad a esta persona y continuar con este proceso. Yo puedo ordenar el archivo de esta causa, yo, juez de control. Yo, Pedro, y tiene la autonomía y la autoridad de decir, y si usted quiere que yo le esté vulnerando los derechos, señora, queréllese, o señor, queréllese, entrar una querella y busque justicia. Pero yo no voy a aperturar esto porque aquí no hay nada. Pero hay unos que no, que se ensañan, entonces usted se quedó allí. ¿Por qué? Porque usted no comenzó ya el movimiento de los remedios procesales, los recursos. Y es allí, en esa audiencia, cuando usted también tiene que hacer su escrito y también entablar sus recursos, porque le están vulnerando el derecho, y enviarlo a la Corte Regional, para que la Corte Regional vea, y si es por civil, ir al Tribunal de Alzada, para que el Tribunal de Alzada le haga eso, y si es laboral igual, ir al Juez Superior, para que el Juez Superior subsane, y si es de protección también, y el Tribunal del proceso que corresponda, al comenzar a hacer escritos, esos son los remedios. Y esos son de los remedios que vamos a tener que ya estamos hablando y que posteriormente nos va a llevar a hablar sobre tres recursos que están, hoy están en boga, que son el habeas corpus, con qué se come, qué es eso, el paro constitucional, con qué se come, qué es eso, y algo que aplicaban, que ya ahorita casi ya no lo aplican, que es la forma como la fiscalía le quitaba el poder de decisión a algunos jueces probos y honestos, como es invocar el efecto suspensivo, que se convirtió en una sinvergüenzura, donde simplemente la bendita pública quería manejar el proceso, inclusive vulnerando los derechos de libertad. Los tres temas los vamos a tener en la próxima clase, con otras clases más que otros más temas que vamos a hablar. Hoy hemos hablado de los recursos o remedios del inicio del proceso, desde la audiencia preliminar hasta la audiencia de presentación. Perdón, la presentación y la preliminar. Ya tenemos eso listo. La próxima semana hablaremos sobre estos tres procesos o recursos. Paro constitucional, efecto suspensivo, habeas corpus, y comenzaremos a hablar cómo se clasifica la Constitución, cómo se clasifica, perdón, la casación de acuerdo a la Constitución. Por ahora, el trabajo de esta semana va a ser un ensayo mínimo de 6 páginas que debe ser presentado para el próximo viernes a través de la plataforma y debe fundamentarse en audiencia de presentación, audiencia preliminar, historia de la casación a través de la Constitución. Allí usted va a hacer un trabajo desde la primera Constitución hasta la Constitución de 1999. En la Constitución de 1811 pasó esto y esto, en la verdad pasó esto, pasó esto, pasó esto, y ahí ustedes van a comenzar
a tener conocimiento de qué es la historia de la casación, que por supuesto yo la doy también, pero tendría que tenerlos aquí presentes y que hacerlo. Porque cuando he dado casación, cuando daba aquí anteriormente a alguna universidad, doy la casación penal de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Bolivia, de México y la de Venezuela. 7 países con diferentes casaciones. Y entonces hacía una lluvia de ideas. El uno me lo ponía a estudiar sobre casación venezolana, con ecuatoriana, el otro lado la casación mexicana, el otro la argentina, y así sucesivamente. Pues cada quien hacía su exposición y el que vio la Argentina, pues escuchaba a los demás de otros países y así todo el mundo iba aprendiendo. Pero como hoy en día estamos un poquito recortados, pues el temario hoy va a ser hablar sobre la audiencia preliminar y la audiencia de presentaciones. ¿Qué ven ustedes de eso? ¿Qué les parece eso? ¿Y qué creen ustedes que se vulnera allí? Y de igual manera hablar de la historia de la Constitución, donde va relacionada la casación, desde la primera Constitución hasta la de 1993. Mínimo 6 hojas. Muchísimas gracias por haber asistido. Sí fue que estudió, pero yo nunca lo vi, amigos invisibles. Estamos a la orden y espero su trabajo para esa fecha. Ok, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias.